Bueno, buenas tardes a todos. Soy Pedro Marfil y os voy a acompañar en este módulo de comunicación política y empresarial. ¿Qué vamos a hacer en este módulo? En este módulo vamos a ver diferentes aspectos muy introductorios sobre lo que es la comunicación en política y la comunicación en la empresa. Veremos por qué son elementos que están bastante vinculados y veremos qué elementos tenemos que tener en cuenta para ponerlo en marcha y desarrollar correctamente un plan de comunicación. Como decía, en este en esta primera parte del módulo vamos a hacer unas breves definiciones sobre lo que es la comunicación y algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar la comunicación desde el ámbito de la empresa o bien desde una institución pública, una institución política, una organización social, etcétera. Vamos a ver qué similitudes tienen tanto empresa como política, y tanto empresas como instituciones, para ver qué elementos podemos compartir en ambos lados para intentar ser lo más efectivos posibles con nuestra comunicación. Vamos a hablar de recursos, algo que es demasiado, a veces muy controvertido, porque siempre pensamos o siempre nos encasillamos en que los recursos tienen que ser siempre recursos monetarios, recursos de dinero, y no tiene por qué ser siempre así. Vamos a dar algunos tips sobre la fase creativa de los proyectos de comunicación y vamos a ver qué elementos o qué objetivos podemos establecer desde el arranque o desde la puesta en marcha de nuestros proyectos. Bien, pues sin más dilación nos vamos con el apartado de la comunicación. Fijaos, hay un elemento muy importante a tener en cuenta y es la percepción o la concepción, mejor dicho, de la comunicación como un todo. Es esencial que los entornos en los que vayamos a desarrollar unas estrategias de comunicación, toda la organización conciba la comunicación de un mismo modo. ¿Qué comunica? Pues no solamente comunican las notas de prensa, los comunicados, las ruedas de prensa, las intervenciones ante los medios. De una organización, tanto de una empresa, tanto si es política como si es de una organización corporativa, etcétera, comunica todo, absolutamente todo, desde la atención al público, los empleados, que los proveedores estén contentos porque se les paga a tiempo, todo. Tenemos que entender la comunicación como un concepto holístico que envuelve al conjunto de las empresas y de las organizaciones. Por eso es muy importante que sepamos desarrollar una narrativa que sea coherente a toda la empresa, que sea coherente a toda la organización. Si no somos capaces de que esa narrativa envuelva todos los procesos de la organización, vamos a tener más dificultades para que nuestros públicos, nuestros stakeholders, nuestros públicos objetivos nos consideren creíbles. Es por esto por lo que es muy importante que antes de ponernos a trabajar hagamos una pausa y una seria reflexión sobre si nuestros públicos internos o nuestra organización está preparada para desarrollar una comunicación que envuelva completamente toda la empresa. Estamos hablando de política y estamos hablando de empresa. Bien, ¿qué elementos podemos considerar que ambas organizaciones tienen en común? Pues veréis, tanto las empresas como las organizaciones políticas, bien sea, insisto, desde las instituciones públicas o bien sea meramente desde las organizaciones políticas como los partidos que no ostentan ninguna responsabilidad pública o ningún poder, se comparten determinados elementos. En primer lugar, son organizaciones humanas que desarrollan una actividad en un contexto que es similar, tanto en la política como en la empresa, y que es cambiante. Ambas están sometidas a ciertas jerarquías, es decir, tú en los partidos tienes a un secretario general o a un presidente del partido, al igual que en una empresa tienes a un CEO o a un director general o a un representante de área, etc. ¿Okay? Entonces, ambas organizaciones responden a jerarquías más o menos fuertes, más o menos establecidas. Ya sabéis que hay diferentes modelos de empresas y de organizaciones en los cuales las jerarquías se desarrollan de una manera o de otra. Bien, aquí no entramos a si son jerarquías más o menos estrictas, sino a que existen en mayor o menor medida. 3. Un determinado nivel de cohesión interna. Es decir, nosotros contamos con equipos con los cuales se puede trabajar mejor o peor, pero contamos con un trabajo en equipo, con un trabajo, también volvemos al punto número 1, organizado por personas. 4. Los públicos son múltiples y diversos, es decir, ni las empresas ni los partidos políticos siempre tienen únicamente
un destinatario, no, tienen posibles votantes, votantes a los que se intenta desmovilizar, votantes a los que se intenta movilizar, votantes cautivos, ciudadanos, sin más, público general, al igual que las empresas. Las empresas van a tener diferentes públicos. Una empresa puede tener tanto como público, tanto un público potencial, un cliente potencial, perdón, como una institución pública, porque quiera aspirar a ganar un concurso público y quiera que sea percibida como una empresa solvente, un posible inversor, piénsenlo, etcétera, etcétera. Vais a ver que los públicos son diversos y son múltiples. Y por último, pero no menos importante, tanto las organizaciones públicas como las empresas tienen una proyección pública. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que hagamos es susceptible de tener un impacto en la comunidad. Esto se nota más en organizaciones de mayor tamaño que en organizaciones de menor tamaño. No es lo mismo que una gran compañía como ACS o como Iberdrola o como Repsol desarrollen determinada campaña que una empresa energética local o que una empresa de hierros locales, exactamente igual. No es lo mismo que un partido independiente de una pequeña comarca en Murcia, por ejemplo, desarrolle una campaña de comunicación que pueda ser más o menos controvertida, a que lo haga un partido a nivel nacional, a nivel autonómico, incluso, si me permitís, a nivel europeo. Entonces, en mayor o menor medida tienen una proyección pública que hace que, en cierto modo, las organizaciones tengan cierta presión por desarrollar mejor o peor su comunicación. Recursos. Os comentaba antes, esto es un plano bastante controvertido. Cuando pensamos en recursos, normalmente pensamos en el recurso dinero. Lo veis ahí en pantalla. Efectivamente, el dinero es un recurso que tienen las organizaciones, pero no es el único. Nos encontramos con muchos más recursos que muchas veces pasamos por alto e infravaloramos. Vamos a hablar de ello. Cuando desarrollamos un plan de comunicación, tenemos que tener en cuenta que contamos con, 1, la reputación de la organización. Es decir, ¿somos creíbles? ¿No somos creíbles? La gente, cuando piensa en nosotros, ¿qué imagen tiene de nosotros? 2, las leyes. ¿Qué se nos permite y qué no se nos permite hacer? Esto es muy interesante porque hay muchas veces que contamos con posibilidades en el entorno legal, en el marco legal, que nos pueden dar una ventaja comparativa con respecto al rival. Por ejemplo, en periodos electorales sabéis que los partidos que tienen mayor número de votos tienen una mayor visibilidad en los medios gracias a una ley electoral que permite eso. Con lo cual, las leyes son un recurso que nos van a permitir el acceder o no a determinadas cuestiones. Consenso. Fijaos, ¿qué es el consenso? El consenso es, dentro de la organización, si existe una cultura organizativa capaz de ponerse de acuerdo en determinados puntos. Si yo soy capaz de crear consensos dentro de la organización, es más fácil que la organización avance o que desarrolle o ponga en marcha una medida concreta. Concertación. Es exactamente lo mismo que el consenso, pero de puertas afuera. No es que ya sea capaz de conseguir esos consensos a nivel interno, dentro de mi empresa o dentro de mi partido, sino a nivel externo. Soy capaz de ponerme de acuerdo con un sindicato, con otra empresa, con una agrupación de empresarios, con otros partidos. ¿Soy capaz de hacer eso, sí o no? En la medida en la que sea capaz de hacer eso, voy a conseguir poner en marcha o no determinadas cuestiones. Infraestructura, vital. Hay veces que no tenemos dinero, pero sí que tenemos esa infraestructura. Tenemos sedes de partidos, tenemos sedes para nuestras empresas y a través de ellas podemos reunirnos, hacer encuentros sectoriales, conseguir hacer una formación para un público potencial, etc. Organización, cultura organizativa interna de la empresa o del partido. ¿Qué somos capaces y qué no somos capaces de hacer? ¿Somos dinámicos? ¿Somos difíciles de trabajar? ¿Somos fáciles de trabajar? ¿Cómo vamos a gestionar eso? Y movilización, una puerta hacia afuera, es decir, vamos a ver qué hay más allá de las paredes de nuestro partido o de nuestra organización para lograr que nuestros planes se lleven a buen puerto. Claro, ya tenemos en cuenta cuáles son los recursos de la organización, ahora iniciamos una fase creativa. En esta fase creativa aquí os dejamos una serie de elementos o de acciones que os pueden ser de interés. La tormenta de ideas, el brainstorming clásico de toda la vida, que todos conocéis, simplemente reunirnos en grupo y empezar a compartir ideas creativas que pueden ayudarnos en el desarrollo de un proyecto. 2. La tormenta de ideas inversa. Solemos hacerla muchas veces, pero no sabemos que se llama así.
Básicamente es generación de ideas, pero con un corte destructivo. Bien es verdad que puede hacernos que nos estanquemos con los conceptos, pero también es verdad que es más fácil destruir que crear de cero, con lo cual va a ser muy interesante para detectar posibles debilidades en los proyectos y en los planes de comunicación. 3. Serie de imágenes, muy fácil y muy parecido a la tormenta de ideas, solamente que para aumentar o incentivar esa creatividad damos a los miembros del grupo determinadas imágenes y la gente tiene que intentar vincular o inspirarse con esas imágenes. Y por último el método 635, que es muy interesante porque utilizamos a 6 personas, un grupo bastante operativo, que muestran 3 ideas durante 5 minutos, lo cual nos permite un trabajo rápido y bastante creativo. Claro, es muy importante que en ese proceso creativo también tengamos en cuenta lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, es decir, que seamos capaces de planificar escenarios, qué va a pasar si yo desarrollo este movimiento y qué va a pasar si no lo desarrollo otra cuestión, la selección de los medios necesarios para hacerlo, que sea coherente con la línea narrativa que tiene mi organización y que seamos capaces, esto ya es a mayores, que seamos capaces de promocionar esos valores democráticos participativos en las organizaciones. Decimos esto, pero todos somos conscientes de que en el contexto económico-social, pues en determinadas ocasiones estos valores no se manifiestan o no podemos verlos como nos gustaría. Objetivos, obvio, lo vamos a ver un poquito más adelante en el segundo tema cuando veamos lo que es el plan de comunicación en sí, pero es muy interesante ser conscientes de que en función de lo que queramos vamos a tener que establecer un objetivo u otro, bien sea informar, bien sea sensibilizar, bien sea explicar a la ciudadanía o a los clientes o a los potenciales clientes o persuadir. Todo lo que estamos viendo, fijaos que no solamente aplica al mundo político, sino también al empresarial. Una explicación nos vale para que un usuario de determinado dispositivo sepa utilizarlo correctamente o vea hasta qué punto puede sacarle rendimiento o sacarle partido. Podemos persuadir para que vote, para que compre, para que utilice determinado servicio. Sensibilizar sobre determinado problema, no imprima esto, intente ahorrar combustible, utilice carburantes sostenibles e informar sobre cuestiones que puedan pertenecer o ser relativas tanto al usuario como al ciudadano. Y nada más, esta sería la primera sesión, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.